Mr. Moteros del mundo. Bienvenidos de nuevo al taller de Mr. Moto, donde transformamos el mantenimiento en tu superpoder. Hoy, abordaremos el tema más crítico y, a la vez, el más ignorado, la presión de los neumáticos. Piensa en esto, toda la potencia de tu motor, toda la tecnología de tus frenos, toda tu habilidad como conductor, se reducen a un pequeño parche de goma en contacto con el asfalto. Ese parche es tu vida. Si la presión es incorrecta, ese parche se deforma, se calienta en exceso, y te puede fallar en la curva más inocente. El gran peligro no es rodar pinchado, es rodar subinflado. La baja presión genera calor excesivo que puede provocar el reventón o, en el mejor de los casos, un desgaste rápido e irregular de tus gomas, obligándote a gastar cientos de dólares antes de tiempo. El error más común que veo es la confianza ciega en los manómetros de las gasolineras. Son la fuente de lecturas falsas, presiones incorrectas y, potencialmente, accidentes. Hoy, el Mr. Moto te va a dar la guía definitiva, donde encontrar la presión exacta para tu moto, cómo usar un manómetro profesional y el secreto de medir siempre en frío. Si quieres agarre perfecto, consumo óptimo y neumáticos que duren, quédate conmigo. Vamos a asegurarnos de que el único aire que te falta sea el de la carretera. La presión no es un número arbitrario. Es la fuerza que soporta la carga y mantiene la forma del neumático bajo estrés. ¿Qué pasa con la presión baja, es decir subinflado? 1. Sobrecalentamiento, la pared lateral, flanco, se flexiona demasiado, generando una fricción interna brutal. Esto calienta la goma y el aire, elevando peligrosamente la temperatura y el riesgo de reventón. 2. Desgaste en los lados, el neumático se apoya más en los hombros, desgastándolos prematuramente. 3. Manejo pesado, la dirección se vuelve lenta, imprecisa, y la moto se siente inestable en curvas. 4. Consumo, mayor resistencia a la rodadura, lo que significa más gasto de gasolina. ¿Qué pasa con la presión alta, es decir sobreinflado? 1. Reducción del agarre, el parche de contacto se reduce al centro de la banda de rodadura, disminuyendo drásticamente el agarre. 2. Desgaste central, el desgaste se concentra en el centro, acortando la vida útil. 3. Incomodidad. La moto se vuelve muy dura, saltarina, y absorbe mal las irregularidades. El factor clave, la temperatura, recuerda la física, el aire dentro del neumático se expande con el calor. Por cada aumento de temperatura en la goma, la presión sube alrededor de 0.1. Por eso, si mides en caliente, la lectura es falsa. La presión solo se ajusta en frío. Tip de Mr. Motero, la tolerancia de viaje, si mides en frío y la presión es correcta, y luego la revisas en medio de un viaje largo y ves que ha subido 0.2, no la bajes. Esa es la presión de trabajo normal generada por el calor. Solo ajústala si la subida es extrema o si la mides después de haber recorrido menos de 3 kilómetros. No uses valores de referencia genéricos como 2.3 delante y 2.8 detrás. Tu moto es específica, y la presión correcta la establece el fabricante de la moto, no el fabricante del neumático. 1. La placa mágica, el primer lugar a mirar busca una pegatina o placa de metal. Los lugares más comunes son, la cara interior del basculante, brazo oscilante. Bajo el asiento del pasajero. En el manual del propietario, el más preciso. 2. La diferencia de carga, solo conductor versus. Con pasajero, carga fíjate bien en la pegatina, casi siempre hay dos valores. Uno para el uso normal, solo conductor, y otro para uso con carga máxima, pasajero y equipaje. Si viajas con acompañante o maletas, debes aumentar la presión, generalmente 0.2 a 0.3 en ambos neumáticos, especialmente en el trasero. Para compensar el peso y evitar el sobrecalentamiento por flexión excesiva. 3. Las unidades, bar versus. Si la presión se mide comúnmente en bar,
teniendo en cuenta que bares, que es casi igual a kilogramos sobre centímetros cuadrados o libras por pulgada cuadrada, por sus siglas en inglés pounds per square inch. Asegúrate de que tu manómetro y la pegatina de tu moto estén en la misma unidad, o haz la conversión, aproximadamente 1 bar aprox 14.5 libras por pulgada cuadrada. Tip del Mr. Motero para motos deportivas: si ruedas ocasionalmente en circuito, se reduce ligeramente la presión para aumentar el agarre y permitir que el neumático genere calor más rápido. Pero esto es solo para circuito. Nunca ruedes así en calle, ya que el neumático está diseñado para trabajar a una temperatura y presión específicas. El error en lluvia: un mito peligroso. Un mito dice que hay que bajar la presión para tener más agarre en mojado. Falso. Al bajar la presión, el parche de contacto se ensancha, lo que dificulta la evacuación del agua a través de los surcos del neumático. El riesgo de aquaplaning aumenta. Mantén la presión de fábrica, incluso en lluvia. Ahora, la herramienta. La mejor inversión que harás después de un buen casco es un manómetro digital o de dial de calidad. ¿Por qué no confiar en la gasolinera? El equipo de la gasolinera está sometido a inclemencias, caídas y un uso brutal. El 90% de ellos están descalibrados y te darán una lectura falsa, a menudo más alta de lo real. Además, si llegas a la gasolinera, tus neumáticos ya están calientes. La regla de oro: en frío. Los neumáticos se consideran fríos si no has rodado con ellos más de 3 kilómetros a baja velocidad, o si han estado parados durante al menos 3 horas. El proceso correcto: paso a paso 1. Quita el tapón de la válvula. Los tapones de válvula no solo son decorativos, son cruciales para evitar que la suciedad o el polvo entren en el obús y lo dañen, provocando una fuga lenta. 2. Coloca el manómetro. Presiona firmemente el manómetro sobre la válvula. El manómetro debe emitir un sonido corto de liberación de aire y luego darte una lectura estable. Si escuchas un silbido constante, no está bien puesto. 3. Ajuste. Si la presión es baja, infla hasta alcanzar el valor de fábrica. Si está alta, usa el pequeño botón de liberación de aire, si tu manómetro lo tiene, para bajarla lentamente. 4. Vuelve a medir. Es vital. Quita el manómetro, vuelve a colocarlo para asegurar que la lectura es consistente. 5. Vuelve a poner el tapón, nunca lo olvides. Tip de Mr. Motero: la frecuencia. Revisa la presión al menos cada 15 días o siempre antes de un viaje largo. Los neumáticos pierden presión de forma natural, permeabilidad del caucho, variaciones de temperatura. Una pérdida 0,1 bar al mes es normal, una pérdida constante de 0.5 bar o más indica una microfuga, válvula defectuosa, llanta o pinchazo lento. Un tema avanzado que sale mucho: nitrógeno o aire común. El aire que respiramos ya es casi 78% nitrógeno. El nitrógeno puro que se inyecta tiene dos ventajas teóricas. 1. Estabilidad. El nitrógeno es un gas inerte, reacciona menos a los cambios de temperatura, manteniendo la presión más estable. 2. Menor fuga. La molécula de nitrógeno es ligeramente más grande que la de oxígeno, por lo que la pérdida de presión por porosidad del caucho es menor. La realidad del Mr. Motero: para el motero de calle, las ventajas son mínimas en comparación con el costo. Si revisas la presión cada 2 semanas, el aire común es perfectamente suficiente. El nitrógeno es más relevante en competición o en vehículos que pasan meses parados. Si ya tienes nitrógeno y necesitas rellenar, puedes meter aire común. Solo se perderán ligeramente las ventajas del nitrógeno puro. Mantenimiento anual de la válvula. Cada vez que cambies los neumáticos, pide que también cambien las válvulas. El caucho se reseca y con el tiempo, la base de la válvula puede agrietarse y provocar fugas de aire, especialmente a alta velocidad, es decir, la fuerza centrífuga. Es una pieza de $2 que te salva de un gran problema. El cuidado de los neumáticos es el cuidado más importante, pero el más fácil y barato de hacer.
Unos segundos con un manómetro de calidad pueden marcar la diferencia entre un paseo placentero y un susto en una curva. Recuerda revisar cada 15 días. Hemos cubierto los fundamentos de la seguridad. El mantenimiento de los frenos y la cadena no valen nada sin un buen agarre. Suscríbete a Mr. Moto para seguir ahorrando dinero y dominando el mantenimiento. Si este video te convenció de comprar tu propio manómetro, déjame un like y un comentario con la presión de tu moto, delantera y trasera. Nos vemos en el próximo video.